Así quería creer, pero aquel viaje le parecía un análisis de sus recuerdos más queridos y más pungentes. De tarde, a la suave claridad del crepúsculo en el Mediterráneo, le parecía ver aún la figura de Livia arrullando al pequeñito, o hablándole al corazón en términos afectuosos de consolación, suponiendo divisar, igualmente, la figura de Comenio, el siervo de confianza, entre los subalternos y esclavos. En compañía de otros 3 consejeros civiles, llegó sin mayor dificultad a su destino, colocándose ese reducido consejo de íntimos del emperador a la inmediata disposición de Tito, que le aprovechó los pareceres, utilizando con gran éxito sus opiniones, hijas de la amplia experiencia de la región y de las costumbres. El hijo del emperador era generoso y leal para con todos los compatriotas, que lo consideraban como benefactor y amigo. Mas, para los adversarios, Tito era de una crueldad sin nombre. En torno a su figura ardiente y valerosa, se desdoblaban numerosas legiones de soldados que combatían escarnecidamente. El cerco a Jerusalén, terminado en el 70, fue uno de los más impresionantes de la historia de la humanidad. La ciudad fue sitiada, justamente cuando interminables multitudes de peregrinos, venidos de todos los puntos de la provincia, se habían reunido junto al famoso templo, para las fiestas de los panes ácimos. De ahí, el excesivo número de víctimas y las luchas aspérrimas de la célebre resistencia. El número de muertos en los terribles encuentros se elevó a más de 1.000.000, haciendo los romanos casi 100.000 prisioneros, de los cuales 11.000 fueron masacrados por las legiones victoriosas, después de la escogencia de los hombres válidos, entre escenas penosas de sangre y de salvajería por parte de los soldados. El viejo senador sentíase amargado con aquellos pavorosos espectáculos de matanza, pero le correspondía desempeñar la palabra dada, y era con el mejor espíritu de coraje que daba pleno cumplimiento a su mandato. Sus pareceres y conocimientos fueron, muchas veces, utilizados con éxito, volviéndose íntimo consejero del hijo del emperador. Diariamente, en compañía de un amigo, el senador Pompilio Craso, visitaba los puestos más avanzados de las fuerzas atacantes, verificando la eficacia de la nueva orientación observada por la estrategia militar de sus patricios. Los jefes de operaciones varias veces le llamaron la atención, para no avanzar demasiado en sus actividades valerosas, pero Publio Lentulus no manifestaba el menor recelo, realizando, a su edad, minuciosos servicios de reconocimiento topográfico de la famosa ciudad. Al final, en la víspera de la caída de Jerusalén, ya se luchaba casi cuerpo a cuerpo en todos los puntos de penetración, habiendo incursiones de parte y parte en los campos enemigos, con recíprocas crueldades contra todos los que tuviesen la desgracia de caer prisioneros. A pesar del celo del que estaban rodeados, Publio y el amigo, en virtud del coraje del que daban testimonio, cayeron en las manos de algunos adversarios, que, al observarles la indumentaria de altos dignatarios de la corte imperial, los condujeron inmediatamente a uno de los jefes de la desesperada resistencia, instalado en un caserón a la guisa de cuartel, próximo a la Torre Antonia. Publio Lentulus, observando las escenas de salvajería y sangre de la plebe anónima y amotinada, que exterminaba a numerosos ciudadanos romanos bajo su mirada, recordó la tarde dolorosa del Calvario, en que el piadoso profeta de Nazaret sucumbiera en la cruz, bajo el vocerío aterrador de las multitudes enfurecidas. Mientras caminaba, tratado con brutalidad y aspereza, el viejo senador consideraba igualmente, que, si aquel momento señalase su muerte, debía morir heroicamente, como su propia esposa, en holocausto a sus principios, si bien hubiese fundamental diferencia entre el reino de Jesús y el imperio de César. La idea de dejar a Flavia Lentulia huérfana de su afecto le preocupaba íntimamente, sin embargo, ponderaba que la hija tendría en el mundo la dedicación generosa y asidua de Ana, así como el amparo material de su fortuna. Fue en ese estado de espíritu, sorprendido con la sucesión de los acontecimientos, que veía a través largas calles llenas de movimiento, de gritos, de improperios y de sangre. Jerusalén, llena de asombro, movilizaba las últimas energías para evitar la ruina completa. Al cabo de algunas horas, extenuados de fatiga y sed, Publio y el amigo, fueron introducidos en el sombrío gabinete de un jefe judío, que expedía las más impiedosas órdenes de suplicio y muerte para todos los romanos presos, vengando las atrocidades del enemigo. Bastó que Publio mirase a aquel viejo israelita de rasgos característicos, para procurar, deseosamente, una figura semejante en el acervo de sus recuerdos más íntimos y más remotos. Pero, no pudo, de pronto, identificar aquel personaje. Sin embargo, el viejo jefe, posó en él la mirada astuta y, haciendo un gesto de satisfacción, exclamó con una chispa de odio que se le manifestaba en cada palabra: «Ilustrísimos senadores», enfatizó con ironía y desprecio, «yo os conozco desde hace largos años». Y, fijándose en Publio, acentuó con malicia: «Sobre todo,
me honro con la presencia del orgulloso senador Publio Lentulus, antiguo enviado de Tiberio y de sus sucesores en esta provincia perseguida y flagelada por las plagas romanas. Bien veo que las fuerzas del destino no me permitieron partir para la otra vida, en mi vejez trabajosa, sin que me desagrave de una injuria inolvidable. Y avanzando hacia el viejo patricio que lo contemplaba excesivamente sorprendido, repetía con irritante insistencia: ¿No me reconocéis? Pero, el senador, tenía el semblante evidenciando su penoso abatimiento físico, en vista de aquella prueba ruda de su vida, y en balde, encaraba la figura delgada y maquiavélica de Andrés de Gioras, ahora con el elevado ascendente en los trabajos del templo famoso, en vista de la fortuna que consiguiera amontonar. Verificando la imposibilidad de ser identificado por el prisionero, cuya presencia, ahí, más lo interesaba y que le respondiera todas las preguntas con el silencioso gesto negativo, del viejo judío retornó con sarcasmo: Publio Lentulus, soy Andrés de Gioras, el padre a quien insultaste un día con el exceso de tu autoridad orgullosa. ¿Te recuerdas ahora? El prisionero hizo una señal afirmativa con la cabeza. Pero, viendo que su atrevimiento no le intimidaba, el jefe de Jerusalén insistía desesperado: ¿Y por qué no te humillas en este momento, frente a mi autoridad? ¿Ignoras por ventura que puedo hoy decidir sobre vuestros destinos? ¿Cuál es la razón por la que no me pides conmiseración? Publio estaba exhausto. Recordó sus primeros días en Jerusalén, recordó la visita de aquel agricultor inteligente y rebelde. Procuró rememorar, íntimamente, las medidas que adoptara en calidad de hombre público, a fin de que el hijo del judío volviese al hogar paterno, sin imaginarse haber destilado tanta hiel en aquel corazón que no se pudo resignar. Deliberar a no decir nada, frente a aquella figura desesperada truculenta, atendiendo a sus más íntimas disposiciones espirituales, pero, en vista de la osada insistencia, sin abdicar a las antiguas tradiciones de orgullo y vanidad que lo caracterizaban en otros tiempos, y como desease demostrar su valentía en tan penosas circunstancias, replicó, al final, con energía: si os juzgáis aquí en el cumplimiento de una sagrada obligación, por encima de cualquier sentimiento particular y poco digno, no esperéis que os pida conmiseración, por el hecho de que cumpláis con vuestro deber. Andrés de Gioras frunció el ceño, desesperado con la respuesta imprevista, andando de un lado para otro en el amplio gabinete, como si estuviese reflexionando el mejor medio de ejecutar la tremenda venganza. Después de algunos momentos de sombrío silencio, como si hubiese llegado a una solución acorde con sus sanguinarios proyectos, llamó con voz soturna a uno de los numerosos guardias, ordenando: ve deprisa y dile a Ítalo, de mi parte, que debe estar aquí mañana, a las primeras horas, para cumplir mis determinaciones. Y mientras el emisario salía, se dirigió a los dos prisioneros en estos términos: la caída de Jerusalén es eminente, pero daré la última gota de sangre de mi vejez para exterminar a las víboras de vuestro pueblo. Vuestra raza maldita vino a cebarse en la ciudad electa, pero yo exulto con mi venganza en vosotros dos, orgullosos dignatarios del imperio de la impiedad y del crimen. Cuando se abran las puertas de Jerusalén, habré ejecutado mis implacables designios. Callándose, bastó un gesto para que los dos amigos fuesen lanzados en una cueva obscura y húmeda, donde pasaron una noche terrible de conjeturas dolorosas, intercambiando amargas confidencias. En la mañana siguiente, eran llamados a la prueba suprema. Ya se oían en la ciudad los primeros rumores de las fuerzas romanas victoriosas, entregándose al terror y al saqueo de la población humillada e inerme. Por otra parte, el éxodo precipitado de mujeres y niños en gritería infernal y angustiosa, pero, en aquel caserón de gruesas paredes de piedras, se refugiara considerable número de jefes y combatientes, para la resistencia suprema. Publio y Pompilio fueron deconducidos a una sala amplia, de donde podían oír el ruido creciente de la victoria de las armas imperiales, después de lances dramáticos y cruentos, en tanto tiempo de terror, de rapiña y de lucha. Entre tanto, allí, en aquel compartimiento espacioso y fortificado, tenía al frente centenares de guerreros armados, y algunos jefes políticos de la resistencia israelita, que los contemplaban. Ante el avance victorioso de las legiones romanas, era de notar la inquietud y el pavor que dominaba a todos los semblantes, pero había un interés general por los dos prisioneros importantes del imperio, como si ellos representasen el último objeto en el que pudiesen cebar el odio y la venganza. Modificando aquella situación indecisa, Andrés de Gioras tomó la palabra y con la voz extraña y siniestra, que retumbó por todos los ángulos de la casa, dijo: señores, estamos llegando al fin de nuestra desesperada defensa, pero tenemos el consuelo de guardar dos grandes jefes de la maldita política de rapiña del Imperio Romano. Uno de ellos es Pompilio Craso, que comenzó su carrera de hombre público en esta provincia desventurada, inaugurando un largo período de terror entre nuestros compatriotas infelices. El otro, señores,
Es Publio Lentulus, orgulloso enviado de Tiberio y de sus sucesores en la Judea humillada de todos los tiempos, que esclavizó a nuestros hijos aún jóvenes, y organizó procesos criminales en todas las zonas provinciales, fomentando el pavor de nuestros hermanos perseguidos y flagelados, allá desde su residencia señorial de Galilea. Pues bien, antes que los malditos soldados del pillaje imperial nos aprisionen y aniquilen, cumplamos con nuestros designios. Todos los presentes leyeron la palabra, como si fuera la orden suprema de un jefe a quien se debiese obedecer ciegamente. Los dos senadores fueron, entonces, amarrados con pesadas piezas de hierro a los postes del suplicio, sin libertad para cualquier movimiento, restringiendo sus expresiones de movilidad con los ojos silenciosos y serenos en el sacrificio. Nuestra venganza, volvía el odioso israelita a explicar, debe obedecer al criterio de la antigüedad. Primeramente, deberá morir Pompilio Craso, por ser el más viejo y para que el vanidoso senador Publio Lentulus comprenda nuestro esfuerzo para eliminar la vitalidad de su imperio maldito. Pompilio miró largamente al amigo, como si estuviese haciendo su despedida angustiosa y muda, en la hora extrema. Nicandro, este trabajo te compete, exclamó Andrés, volviéndose a uno de los compañeros. Y dando al vigoroso soldado una espada siniestra, agregó con profunda ironía, sácale el corazón para el amigo, que deberá conservar la escena de hoy en su memoria, para siempre. Los ojos del condenado brillaron de intensa angustia, mientras se le emblanquecía el rostro al extremo, acusando las emociones dolorosas que llevaba en el alma. Entre él y el compañero de amargura, fue intercambiada, entonces una mirada inolvidable. En pocos minutos, Publio Lentulus asistió al desarrollo de la nefasta operación. La cabeza blanca del ajusticiado pendió al primer golpe de espada, y de su tórax envejecido fue arrancado violentamente el corazón palpitante y sangriento. Entretanto, el senador sobreviviente oía ya el rumor de los patricios victoriosos que se aproximaban, pareciéndole que ya se luchaba cuerpo a cuerpo, a las puertas de aquella turbulenta asamblea de la venganza y del crimen. La monstruosa escena aterrorizaba el ánimo, siempre optimista y decidido, pero no perdió la compostura altiva y rígida que él se imponía, a sí mismo, en aquel angustioso trance. Terminada la ejecución de Pompilio, hecha a prisa, por cuanto todos los presentes tenían conciencia de la horrorosa situación que los esperaba ante los triunfadores, Andrés de Gioras levantó nuevamente la voz. Mis amigos, afirmó sombríamente, al más viejo, la penalidad misericordiosa de la muerte, pero, a este patricio infame que nos oye, le concederemos la pena amarga de la vida, dentro del sepulcro de sus ilusiones desvariadas, de vanidad y orgullo. Publio Lentulus, el antiguo emisario de los emperadores, deberá vivir. Sí, pero sin los ojos que le clarearon el camino del egoísmo supremo sobre nuestros grandes infortunios. Lo dejaremos con vida, para que en las tinieblas de su noche busque ver con los ojos de los esclavos que él oprimió en el curso de la vida. Había un penoso silencio interior, si bien se oyese, allá afuera, el patear de los caballos y el tañir de las armaduras, aliados al rumor siniestro de voces maldicientes en el ataque, y en la resistencia desesperada del último reducto. Entretanto, Andrés de Gioras, parecía, embriagado con la voluptuosidad de su venganza y, manteniendo el equilibrio de la asistencia en aquella hora trágica del destino que a todos aguardaba, con la palabra magnética y persuasiva exclamó enérgicamente: Ítalo, compete a tus manos la tarea en este momento. De la asistencia compacta e inquieta se desató un hombre, aparentando casi 40 años de edad, sorprendiendo al senador por sus trazos finos de patricio. Sus miradas se encontraron y él supuso descubrir en aquella alma un lazo de afinidad extraña e incomprensible. ¿Ítalo? ¿Aquel nombre no le recordaba algo de las proximidades de su Roma inolvidable? ¿Por qué motivo estaría ahí aquel hombre, evidentemente de sangre noble, combatiendo al lado de los judíos amotinados e intoxicados de odio? Por su parte, el verdugo, indicado por la voz soberana de Andrés, parecía inclinado a la ternura y a la piedad por aquel hombre viejo y sereno, con las manos y los pies amarrados al poste de la injuria, como que citaba sobre si debía cumplir el siniestro y despiadado designio de su jefe. En pocos momentos, surgía, de una puerta amplia y sombría, un guerrero israelita, trayendo en una bandeja de bronce una espada de hierro incandescente, cuya punta aguda reposaba entre brasas vivas. Contemplando con interés la enigmática figura de Ítalo, en la vitalidad de la edad adulta, el senador, silencioso, no podía disimular la curiosidad en vista de su porte erecto y delicado. Pero, Andrés, gozando el cuadro y percibiendo la minuciosa atención del condenado, lo arrancó de aquel estado de conjetura y sorpresa, ironizando: entonces, senador, ¿estáis admirando el porte noble de Ítalo? Recordaos de que si los patricios se dan el lujo de poseer esclavos israelitas, los señores de Judea también aprecian los siervos de tipo romano. Además, soy obligado a considerar que es siempre peligroso guardar un esclavo como este, en la ciudad, en vista de la plaga del patriciado,
hoy excesivo por todas partes, pero yo conseguí mantener a este hombre de trabajo en el ambiente rural, hasta ahora. Publio Lentulus mal podría descifrar el sentido oculto de aquellas irónicas palabras, no sobrándole tiempo, allí, para cualquier introspección. Observó que Andrés se callara, atendiendo a la urgencia con que debía ser llevada a efecto la operación en perspectiva, para no perder el rojo incandescente de la espada fatídica. Delante de muchas miradas atónitas y desesperada, que no sabían si miraban la escena macabra o se atendían a la ruidosa penetración de las fuerzas de Tito quebrando en aquel instante los obstáculos del último reducto, el verdugo implacable entregó a Ítalo el terrible instrumento del sacrificio. Ítalo, recomendó con la máxima energía, este minuto es precioso. Vamos a quemarle las pupilas, para proporcionarle una sepultura de sombras eternas, dentro de la vida. Sin embargo, el pobre hombre, sensibilizado hasta las lágrimas, en vista del suplicio que debería infligir por sus manos, parecía, indeciso y titubeante. Señor. Dijo suplicante, sin conseguir formular objeciones. ¿Por qué vacilas? Contestó Andrés, tiránicamente, cortándole la palabra. ¿Será necesario el chicote para que me obedezcas? Ítalo tomó, entonces, la espada humildemente. Se aproximó lentamente al condenado lleno de resignación y de fortaleza interior. Antes del instante supremo, sus miradas se encontraron, intercambiando vibraciones de simpatía recíproca. Publio Lentulus aún le miró el porte, lleno de incontestable nobleza, arruinada en sus líneas más características por los trabajos más impiedosos y más rudos, y tan grande fue la atracción que experimentó por aquel hombre, mirado por sus ojos en plena luz, por última vez, que llegó a recordarse, inexplicablemente, de su pequeñito Marcus, considerando que, si él aún viviese en un ambiente tan hostil, debería tener aquel porte y aquella edad. Las manos de Ítalo, trémulas, temblorosas, se aproximaron a sus ojos exhaustos, como si lo hiciesen en una dulce actitud de cariño, pero el hierro incandescente, con la rapidez del relámpago, le hirió las pupilas orgullosas y claras, sumergiéndole totalmente en las tinieblas para siempre. En eso, observó la víctima que una gritería infernal retumbaba en toda la sala. Un dolor indefinible se irradiaba de la quemadura, haciéndole sufrir atroces padecimientos. Él nada más divisaba, aparte de las tinieblas espesas que le cubrían el espíritu, pero adivinaba que las fuerzas victoriosas llegaban tardíamente para liberarlo. En medio de los ruidos ensordecedores, Andrés de Gioras aún se aproximó al condenado, hablándole al oído. Podría matarte, senador infame, pero quiero que vivas. Voy a revelarte, ahora quién es Ítalo, tu verdugo del último instante. Pero un golpe violento de espada, blandida por un legionario romano, hiciera caer sin sentido al viejo israelita, mientras certera puñalada alcanzaba a Ítalo, indeciso en su estupefacción, que cayó pesadamente junto al torturado, abrazándole los pies, en un gesto significativo y supremo. Voces amigas rodearon, entonces, a Publio Lentulus, en aquel ambiente tumultuoso. Le desataron inmediatamente los pies y las manos, restituyéndole la libertad de movimientos, mientras otros legionarios retiraban el cadáver de Pompilio Craso, con el pecho vacío en un cuadro pavoroso de salvajería sangrienta. Serenados los primeros tumultos y guardando las más penosas dudas sobre las palabras reticentes del implacable enemigo, Publio Lentulus, antes de ser llevado por el brazo de los compañeros al comando de las fuerzas en operaciones, donde recibiría los primeros socorros, recomendó que tratasen con el máximo respeto el cadáver de Ítalo, que yacía al lado de un montón de despojos sangrientos, en los que fue atendido, obtemperando, entre tanto, un compañero. Senador, antes de todo, no os olvidéis de vuestro estado, que está requiriendo de todos nosotros los más urgentes cuidados. Y como si quisiese provocar una explicación espontánea del herido, en cuanto a su interés por el muerto, acentuó delicadamente. ¿No fue ese hombre que nos infligió el horrendo suplicio? Frente a la inopinada pregunta y necesitando justificar su actitud ante los compatriotas que lo oían, Publio exclamó con voz dolorosa: amigo mío, os engañáis. Ese hombre cuyo cadáver ahora no veo, era nuestro coterráneo, prisionero desde hace mucho tiempo por la hazaña vengativa de un poderoso señor de Jerusalén. Observadle los rasgos nobles y concordaréis conmigo. Y mientras se retiraba amparado por los amigos, a fin de recibir auxilio inmediato e imprescindible, supuso haber cumplido un deber, al pronunciar aquellas palabras, porque misteriosas voces le hablaban al corazón, acerca de aquella mirada generosa que se posara en sus ojos por última vez. Varios días estuvo Jerusalén entregada al saqueo y al desorden, llevados a efecto por la soldadesca del imperio, hambrienta de placeres y envenenada en el vino siniestro del triunfo. Todos los jefes de la resistencia israelita fueron presos, a fin de comparecer a Roma para el último sacrificio, en homenaje a las fiestas conmemorativas de la victoria. Entre ellos, se incluía Andrés de Gioras, que,
restablecido de las excoriaciones recibidas, representaba uno de los que deberían ser exterminados para alegría de la asistencia festiva en la capital del imperio. Después de la matanza de 11.000 prisioneros heridos o inválidos, masacrados por las legiones vencedoras, después de los pavorosos espectáculos de la destrucción y saqueo del magnífico templo, en el cual Israel juzgaba contemplar su obra eterna y divina para todas las generaciones de su posteridad prolífica, volvió la caravana compacta de los vencidos y vencedores, llena de riquezas ilícitas y maravillosos trofeos, para exhibir, en Roma, todos los ornamentos ilustrativos de la victoria, entre vibraciones tumultuosas y cánticos de triunfo. En una galera confortable y tranquila, viajó Publio Lentulus, resignado dentro de la noche cerrada de su ceguera, rodeado de amigos serviciales que hacían de todo por aminorarle los sufrimientos morales. Antes de llegar a Roma, muchas veces reflexionó sobre la mejor manera de dirigirse directamente a Andrés, para arrancarle la verdad y serenar las dudas íntimas, en cuanto a la identidad del esclavo de tipo romano, que le diera para siempre, en los preciosos dones de la vista. Él, ahora, estaba ciego, y para realizar ese deseo tendría que emplear un largo proceso de providencias, de colaboración extraña, y, por eso, no había atinado con la mejor manera de oír al judío sin herir las tradiciones de dignidad personal, mantenida en todos los momentos de la vida pública. Fue, así, en ese impasse que llegó, nuevamente, al palacio de Aventino, acompañado de numerosos compañeros de labores políticas, sorprendiendo amargamente el corazón de la hija con la noticia trágica y dolorosa de su ceguera. Ana, cual ángel fraternal, valerosa hermana de todos los infortunados, sincera discípula del cristianismo, esperó cariñosamente a su señor, junto a Flavia que exclamaba llena de patente desaliento: Padre mío, pero qué desgracia. Sin embargo, el viejo patricio, en su optimismo, le confortaba el espíritu, diciendo: hija, no te des al trabajo de hacer conjeturas a fondo sobre los problemas del destino. En todos los acontecimientos de la vida tenemos que loar los soberanos designios de los cielos y espero que te encorajes de nuevo, porque solamente así viviré, ahora, junto a ti, en consolación afectuosa y recíproca. Fue el propio destino que me apartó compulsoriamente de las tareas del Estado, a fin de vivir, de ahora en adelante, solamente para ti. Entonces, se abrazaron efusivamente, fundiéndose en ósculos del mismo infortunio, vibraciones de dos almas presas a los mismos padecimientos. Publio Lentulus, después del necesario descanso, y a pesar de la ceguera que le imposibilitaba las iniciativas, no perdió las esperanzas de oír la palabra del enemigo implacable, aún una vez más, y, para eso, aguardó el día ansiosamente esperando por el pueblo romano, de las soberanas fiestas del triunfo. Conviene acentuar que el viejo senador fue conducido a la ciudad inmediatamente, en virtud de su especialísima situación, pero el vencedor y sus numerosas legiones entrarían en Roma con todos los fastuosos protocolos de los triunfadores, de conformidad con los numerosos reglamentos de la antigua república. En el día señalado, toda la capital, con su población de 1,5 millones de habitantes, aproximadamente, aguardaba las magníficas conmemoraciones de la victoria. Desde las primeras horas del día, comenzaron a agruparse a las puertas de la ciudad las legiones vencedoras, desarmadas, vistiendo delicadas túnicas de seda, ostentando soberbias aureolas de gloria. Transformando las puertas de la ciudad, bajo los aplausos estruendosos de multitudes sin fin, les fue ofrecido un espléndido banquete, presidido por el propio emperador y su hijo. Vespasiano y Tito, inmediatamente después de la ceremonia del Senado, en el pórtico de Octavia, se encaminaron hacia la puerta triunfal. Allí, ofrecieron un sacrificio a los dioses, y tomaron los símbolos del triunfo en las aparatosas festividades imperiales. Realizada esa ceremonia, se puso en marcha el gran cortejo, al cual Publio Lentulus no faltó, con la secreta intención de oír la palabra reveladora del jefe prisionero, cuyo cadáver, después de los sacrificios de aquel día, sería lanzado a las aguas del Tíber, de acuerdo con las tradiciones vigentes. Todos los trofeos de las batallas sanguinolentas y todos los vencidos, en número considerable, eran llevados igualmente en procesión, en la indescriptible fiesta. Al frente del inmenso cortejo, seguía incalculable cantidad de obras de oro puro, adornadas de colores variados y vistosos, inmediatamente después, piedras preciosas en número incontable, no solo en coronas de fulgurante belleza, sino también en maderas que maravillaban a los espectadores por la variedad, siendo de notar que todos esos tesoros eran cargados por jóvenes legionarios vistiendo túnicas de púrpura, con graciosos ornamentos dorados. Después de la exhibición de los tesoros conquistados por el triunfador, venían, por centenares, las estatuas de los dioses, tallados en marfil, en oro, y en plata, de prodigiosos tamaños. Enseguida los dioses, todo un ejército de animales, de las más variadas especies,
entre los cuales se distinguían numerosos dromedarios y elefantes cubiertos de magníficas pedrerías. Acompañando a los animales, la multitud compacta y agobiada de los prisioneros búlgares, exhibiendo su miseria y miradas tristes, procurando ocultar de los espectadores impiedosos e irreverentes los hierros pesados que los maniataban. Después de los prisioneros sucumbidos, pasaban los simulacros de las ciudades vencidas y humilladas, confeccionados con gran esmero, sustentados en los hombros de numerosos soldados, semejantes a los modernos carros alegóricos de las fiestas carnavalescas. Habían representaciones de todas las ciudades destruidas y saqueadas, de batallas victoriosas, sin faltar el arrastramiento de los campos, la caída de murallas y los incendios devastadores. Después de esos símbolos, iban los despojos riquísimos de los pueblos vencidos y de las ciudades conquistadas, principalmente, los de Jerusalén, cargados con mucho desvelo por los legionarios. Bajo los aplausos escandalosos e irreverentes de la turba que se apiñaba por todas partes, desfilaron las estatuas representando a las figuras de Abraham y de Sara, así como de todas las personalidades reales de la familia David, y además todos los objetos sagrados del famoso templo de Jerusalén, tales como la mesa de los panes de proposición, hecha de oro macizo, las trompetas del jubileo, el candelabro de oro con 7 brazos, los paramentos de alto valor intrínsecos, los velos sagrados del templo, y, por fin, la ley de los judíos, que seguía atrás de todos los despojos materiales, pillados por las fuerzas triunfadoras. Cada objeto era cargado en carruajes preciosos y bien ornamentados, en los hombros de los legionarios romanos coronados de laureles. Después de los textos de la ley, seguía Simón, el desventurado jefe supremo de todos los movimientos de la resistencia de Jerusalén, acompañado de sus 3 auxiliares directos, inclusive Andrés de Gioras. Todos esos jefes de la larga y desesperada resistencia vestían de negro y caminaban solemnemente al sacrificio, después de ser exhibidos en todas las conmemoraciones festivas del triunfo. Enseguida, venían los carros soberbios y magníficos de los triunfadores. Después del paso deslumbrante de Vespasiano, desfilaba Tito en un océano de púrpura, de sedas y bermejo, simbolizando al mismo Júpiter, en la embriaguez de su victoria. En el séquito de honor, pasaba igualmente el senador valetudinario y ciego, no por el placer en los homenajes, sino con el deseo secreto de oír la palabra de Andrés, antes del trágico momento en que su cuerpo se balancease sobre las aguas lodosas del Tíber, en el instante de la consumación del último suplicio, bajo los aplausos delirantes del pueblo. Después de los carros imperiales de los vencedores y sus áuricos más íntimos, venía el ejército compacto, entonando los himnos de la victoria, mientras todas las calles y plazas, foros y pórticos, terrazas y ventanas, se llenaban de incalculables multitudes curiosas. El cortejo se movilizó solemnemente, desde la puerta triunfal hasta el Capitolio. Varias horas fueron gastadas en el trayecto, a través del sinuoso camino, por cuanto la festividad era consumada de forma que llevase sus esplendores por los rincones más aristocráticos del patriarcado romano. En dado momento, antes de elevarse a la colina, todo el cortejo paró y los ojos ansiosos de la multitud convergieron hacia Simón y sus 3 compañeros, auxiliares directos de su comando en la resistencia de la famosa ciudad. Publio Lentulus, si bien estaba ciego, era afecto al tradicionalismo de aquellas conmemoraciones, y comprendió que había llegado el instante supremo. En virtud de su acaso especialísimo, y considerando la deferencia que la autoridad juzgaba deberle, el emperador se preocupaba con su situación en el cortejo, recomendando al hijo, Domiciano, a atender cualquier necesidad que tuviese en tales circunstancias. En aquel momento, bajo las vibraciones ruidosas del delirio popular, se procedía al flagicidio de Simón, frente a toda Roma embriagada y victoriosa, mientras Andrés de Gioras y 2 compañeros eran conducidos a la prisión mamertina, donde aguardarían al jefe, después de la flagelación, para la muerte en conjunto, de manera que los cadáveres pudiesen ser arrastrados a través de las gemoñas y, bajo las miradas del pueblo, lanzados a las corrientes del Tíber. Con el alma ansiosa, pero dispuesto a realizar sus designios, el senador llamó al príncipe a cuya asistencia fuera recomendado, expresándole el deseo de dirigirle la palabra a uno de los prisioneros, en particular y en condiciones secretas, en lo que fue inmediatamente atendido. Domiciano le tomó del brazo con atención y, conduciéndolo a una dependencia de la siniestra prisión, determinó la venida de Andrés a un cubículo aislado y secreto, conforme al deseo de Publio, aguardando el fin de la entrevista en una sala próxima, conjuntamente con algunos guardias. Tan pronto penetró el condenado para el interrogatorio del antiguo político del Senado. Enfrentándose, los 2 enemigos tuvieron una extraña sensación de malestar. Publio Lentulus no podía verlo más, pero si sus ojos ya no tenían expresión emotiva, chamuscadas para siempre las pupilas claras y enérgicas, su perfil recto manifestaba las emociones que lo dominaban. Señor Andrés, exclamó el senador,
profundamente emocionado, contra todos mis hábitos provoqué este encuentro secreto, para esclarecer mis dudas sobre las palabras reticentes en Jerusalén, en el día que consumasteis vuestras impiedosas determinaciones a mi respecto. No quiero, ahora, entrar en pormenores sobre vuestra actitud, sino tan solo informaros, en este momento en que la justicia de imperio os toma a su cuenta, que todo hice por devolveros al hijo prisionero, cumpliendo un deber de humanidad, al recibir vuestras súplicas. Lamento que mis providencias tardías no alcanzasen el efecto deseado, fermentando tan violenta odiosidad en vuestro corazón. Pero, ahora, ya no ordeno más. Un ciego no puede determinar medidas de cualquier naturaleza, en vista de las penosas obligaciones de su vida, pero solicito vuestro esclarecimiento, sobre la personalidad del esclavo que me chamuscó la vista para siempre. Andrés de Gioras estaba igualmente abatidísimo en su decrepitud enfermiza. Conmovido por la actitud de aquel padre humillado e infeliz, y haciendo la íntima retrospección de sus actos criminales, en aquellas horas supremas de su vida, respondió extremadamente compungido: Senador Lentulus, la hora de la muerte es diferente de todas las otras que el destino concede a nuestra existencia a la vista de este mundo. Es por eso, tal vez, que siento mi odio transformado ahora en piedad, evaluando vuestro sufrimiento amargo y rudo. Desde que fui preso, vengo considerando los errores de mi vida criminal. Trabajando en el templo y viviendo para el culto de ley de Moisés, solo ahora reconozco que Dios concede libertad de acción a todos sus hijos, mayormente a sus sacerdotes, tocándoles la conciencia, en el momento de la muerte, cuando nada más resta sino la presentación del alma fallida, ante un tribunal al que nadie puede mentir o sobornar. Sé que es tarde para reaccionar en el camino recorrido, a fin de rehacer nuestros actos, pero un sentimiento nuevo me hace hablaros aquí con la sinceridad del corazón, que, acicalado por el juicio divino, ya no puede engañar a nadie. Hace casi 40 años, vuestra austeridad orgullosa, determinó la prisión de mi único hijo, remitiéndolo impiedosamente para las galeras, y en balde imploré vuestra clemencia de hombre público, para mi espíritu desamparado. De las galeras, mi pobre Saúl fue remitido para Roma, donde fue vendido, miserablemente, en un mercado de esclavos, al senador Flaminio Severus. En ese instante, el ciego, que escuchaba atenta y eminentemente emocionado, al identificar, en aquella narrativa, al verdugo de la hija, lo interrumpió preguntando: ¿Flaminio Severus? Sí, era también, como vos, un senador del imperio. Profundamente emocionado, al ligar los hechos dolorosos de su familia a la persona del antiguo liberto, pero necesitando de todas las energías morales para dominarse, el senador contuvo en lo íntimo su amargura, conservándose en actitud de expresivo silencio, mientras el condenado proseguía. Sin embargo, Saúl fue feliz. Abrazó la libertad e hizo fortuna, volviendo de vez en cuando a Jerusalén, donde me ayudó a prosperar, pero, debo revelaros que, no obstante los textos de la ley predicada por mí muchas veces, que nos mandan desear al prójimo lo que desearíamos para nosotros mismos, no crucé los brazos ante vuestra arbitrariedad criminal, jurando vengarme a cualquier precio. Para esto, en una noche tranquila, secuestré a vuestro pequeñito Marcus en vuestra residencia de Cafarnaum, en complicidad con una de vuestras siervas, que más tarde tuve que envenenar para que no fuese a revelar el secreto e impedir mis siniestros propósitos, cuando vuestra ansiedad paterna instituyó, en Jerusalén, el premio de un gran sestercio a quien descubríais el paradero del pequeñito. Os recordaréis, por cierto, de la criada Semele, que murió repentinamente en vuestra casa. Mientras Andrés de Gioras se detenía en la triste confesión que le tocaba las fibras más íntimas del alma, representando cada palabra un estilete de amargura destrozándole el corazón, Publio Lentulus llegaba tardíamente al conocimiento de todos los hechos, recordando los angustiosos martirios de la compañera, como esposa calumniada y madre cariñosa. Impresionado con su silencio doloroso, Andrés continuaba: pues bien, senador, obedeciendo a mis sentimientos condenables, rapté a vuestro hijito, que creció humillado en los más rudos trabajos del campo. Le aniquilé la inteligencia. Le favorecí el ingreso en los vicios más despreciables, por el placer diabólico de humillar a un romano enemigo, hasta que culminé mi venganza en nuestro encuentro inesperado. Pero, ahora, estoy ante la muerte y no sé ver más nuestra situación, sino como la de padres desventurados. Sé que voy a comparecer en breve al tribunal del más íntegro de los jueces, y, si os fuese posible, yo deseaba que me dieseis un poco de paz con vuestro perdón. El viejo senador del imperio no sabría explicar sus profundos dolores, oyendo aquellas revelaciones angustiosas y amargas. Oyendo a Andrés, sentía ímpetus de preguntar por el hijito cuando era niño, por sus tendencias, por las aspiraciones de la juventud, deseaba enterarse de sus trabajos, de sus predilecciones, pero cada palabra de aquella amarga confesión era una puñalada en sus sentimientos más sagrados. ¿Cuál estatua muda del infortunio,
Aún oyó al prisionero repetir, casi en lágrimas, arrancándolo de sus divagaciones sombrías y tormentosas. Senador, insistía él, suplicando tristemente, perdonadme. Quiero comprender el espíritu de mi ley, a pesar del último instante. Perdonad mi crimen y dadme fuerzas para comparecer ante la luz de Dios. Publio le oía la voz suplicante, mientras una lágrima de dolor indescriptible rodaba de sus ojos tristes y apagados. ¿Perdonar? ¿Pero cómo? ¿No fuera él, Publio, el ofendido y la víctima de una existencia entera? Singulares emociones le conmovían lo íntimo, mientras numerosos sollozos le morían en la garganta oprimida. Frente a él estaba el enemigo implacable que lo procurara en vano, por consecutivos y largos años de infelicidad. Pero, en su introspección, sabía entender, igualmente, sus propias culpas, recordando los excesos de su severidad vanidosa. También él estaba ahí como un cadáver ambulante, en el seno de las sombras espesas. ¿De qué valieron las honras y el orgullo desenfrenado? Todas sus esperanzas de ventura estaban muertas. Todos sus sueños aniquilados. Señor de considerable fortuna, no viviría más, en el mundo, sino para cargar el ataúd negro de las ilusiones despedazadas. Sin embargo, en su íntimo se negaba al perdón de la hora extrema. Fue entonces que se recordó de Jesús, y de su doctrina de amor y piedad por los enemigos. El maestro de Nazaret perdonará a todos sus verdugos, y enseñará a los discípulos que el hombre debe perdonar 70 veces 7 veces. Recordó, igualmente, que, por Jesús, su esposa inmaculada muriera en las ignominias del circo infamante, por Jesús volviera Flaminio del reino de las sombras, para inclinarlo, un día, al perdón y a la piedad. Los ruidos de afuera denunciaban que la última hora de Andrés estaba próxima. El propio Simón ya caminaba vacilante y ensangrentado, después del azote, para el interior de la prisión, culminando el suplicio. Fue entonces que Publio Lentulus, abandonara todas las tradiciones de orgullo y vanidad, sintió que en lo íntimo del alma brotaba una fuente de linfa cristalina. Copiosas lágrimas le descendieron por la faz arrugada y macilenta, de las órbitas sin expresión, de los ojos muertos y, como si desease mirar al enemigo con los ojos espirituales, a fin de mostrarle su conmiseración, exclamó con la voz firme: «Estáis perdonado». Volviendo inmediatamente a la sala contigua y sin esperar ninguna respuesta, comprendió que había llegado la última hora del enemigo. En pocos minutos, el cadáver de Andrés de Gioras era arrastrado a las Gemonias, para ser lanzado al Tíber silencioso. El senador nada más percibió del resto de las numerosas ceremonias en el templo de Júpiter. El cortejo estaba ahora iluminado por la claridad de 1000 antorchas colocadas por los esclavos en 40 elefantes, por orden de Tito, al caer las primeras sombras de la noche, pero el senador, agobiado en sus padecimientos morales, regresaba en litera al palacio de Aventino, donde se encerró en sus apartamentos particulares, alegando gran cansancio. Tanteando en su noche, se abrazó a la cruz de Simón, que le fuera dejada por la creencia de la esposa, mojándola con las lágrimas de su desventura. En meditaciones profundas y dolorosas, pudo entonces comprender que Livia viviera para Dios, y él para César, recibiendo ambos compensaciones diferentes en la senda del destino. Y mientras el yugo de Jesús fuera suave y leve para su esposa, su altivo corazón estaba preso al terrible yugo del mundo, sepultado en sus dolores irremediables, sin claridad y sin esperanza. 9 recuerdos amargos. Inmediatamente después de los penosos acontecimientos del 70, y de conformidad con los deseos de Flavia, el senador pasó a residir en la vivienda confortable que él poseía en Pompeya, lejos de los bullicios de la capital. Allí podría entregarse mejor a sus meditaciones. Hacia allá transportara entonces, el viejo político, todo su voluminoso archivo, así como los recuerdos más cariñosos y más importantes de su vida. 2 libertos griegos, extremadamente cultos, fueron decontratados para los trabajos de escritura y lectura, y era así, como en su retiro, se mantenía al corriente de todas las novedades políticas y literarias de Roma. En esos tiempos lejanos, cuando el hombre se encontraba lejos aún de los beneficios preciosos de la invención de Gutenberg, los manuscritos romanos eran raros y sumamente disputados por las élites intelectuales de la época. Una casa editora disponía, casi siempre, de una centena de esclavos calígrafos, inteligentes, que confeccionaban más o menos 1000 libros por año. Aparte de eso, Publio poseía en Roma sinceras y numerosas amistades a su servicio, recibiendo en Pompeya todos los ecos de los acontecimientos de la ciudad que le absorbiera las mejores energías de la vida. A menudo, recibía también noticias de Plinio Severus, por intermedio de amigos desvelados, confortándose con las informaciones sobre su conducta, ahora digna, por cuanto, por los méritos conquistados en las Galias, fuera transferido, después del 73, para Roma, donde, por la corrección del proceder, aunque tardíamente, conquistara una posición respetable y brillantes.
prosiguiendo en las tradiciones de la probidad paterna, en los cargos administrativos del imperio. Y Plinio, por su parte, no volviera más a procurar a la esposa ni aquel que el destino lo compelía a considerar como un padre dedicado y cariñoso, si bien no ignoraba el supremo infortunio de sus familiares. En lo íntimo, el antiguo oficial romano no desdeñaba la idea de regresar al seno de los seres queridos, pero deseaba hacerlo en condiciones de disipar todas las dudas en cuanto al considerable esfuerzo sobre sí mismo, para su regeneración. Escalando puestos de confianza en la administración de los Flavianos, quería una posición de mayores ventajas morales, para llevar a sus íntimos la certeza de su rehabilitación espiritual. Corría el año 78, en la placidez de los paisajes hermosos de la Campania. Mientras Tibur representaba una estación de cura y descanso regenerador para los romanos más ricos, Pompeya era la ciudad de los romanos más sanos y más felices. En sus vías públicas se encontraba, a cada paso, los mármoles soberbios y el buen gusto de las más bellas construcciones de la capital aristocrática del imperio. En sus templos suntuosos, se aglomeraban asambleas brillantes, de patricios educados y cultos, que se instalaban en la hermosa ciudad, poblada de cantores y poetas, al pie del Vesubio, e iluminada por un cielo de maravillas, lleno de radiante solo bordado de estrellas resplandecientes. Publio Lentulus, ahora, apreciaba sobremanera la palabra simple y convincente de Ana, que envejeciera al lado de Flavia, cual bella figura de marfil antiguo. Era de ver el interés, la conmoción, la alegría al oírla sobre la excelencia de los principios cristianos, cuando se entretenían en recordaciones de la Judea distante,